Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10. ¿Todos lo tienen? Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 11. Dice, vi descender, todos conmigo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, perdón. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y como es debido, vamos a abordar, ¿cierto?, lo más pausadamente posible, verso a verso, en los momentos que podamos. Creo que es una enseñanza interesante la que hemos desarrollado verso a verso, porque nos permite dar contexto a la lectura, ¿sí? Así que por favor, cuando tengan la oportunidad, vuelvan y repasen las enseñanzas, porque si no lo hacemos va a tender, ¿cierto?, a olvidarse. Entonces tratemos de repasarlos para tener todo el componente. Esta enseñanza yo ya la había dado hace varios años, la enseñanza de Apocalipsis, pero no estaba grabada. Así que decidimos formularla y grabarla, pero encuentro muchas cosas que antes no veía. Así que vamos, ¿cierto?, a empezar la enseñanza o la reflexión de esta tarde. Dice el versículo 1 del capítulo 10: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Fíjese que este versículo 1 nos da un panorama general, ¿cierto?, de lo que está viendo Johanán en relación a este ángel. Y ahí vemos muchas cosas conocidas, muchas cosas conocidas. Entonces, este capítulo nos introduce con la expresión: vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Qué podemos percibir de ahí? Que lo que está viendo Johanán es un ángel fuerte, pero las características, ¿cierto?, de este ángel obviamente me hacen proponer la identidad de este ángel. Ahora, la palabra que se utiliza, yo mire, bueno, ¿qué clase de ángel es? ¿No? Es del griego 32, ¿cierto? Ángelos, como cualquier otra palabra que se determina, porque yo
quise mirar y dije, de pronto ahí hay algo interesante. No, ángelo, ¿cierto? Ángelo. Y dice la definición, dice mensajero, traer nuevas, ¿no? La definición habla de mensajero, dice ángel propiamente, dice inclusive pastor, mensajero y ángel, que es la misma definición que habíamos ya visto en alguna enseñanza pasada, ¿sí? Entonces ahí por ese lado no puedo sacar absolutamente nada, porque determino básicamente que si lo miramos desde ese punto, un ángel y ya, ¿sí? Entonces hay que continuar. Dice, hay quienes dicen que este ángel fuerte podría ser Miguel. Hay quienes dicen. ¿Por qué? Usted se pone a mirar lo que es Miguel y pues la verdad, fuerte sí es. ¿Sí? Acordémonos el escrito de Daniel capítulo 12 versículo 1. ¿Sí? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Dice que habla, ¿cierto? El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Esta referencia es una referencia escatológica. ¿Sí? Es una referencia escatológica y por eso quienes creen que podría ser este ángel Miguel dicen, mire, se ajusta perfectamente con esta escritura, porque dice que habrá ya, cierto, en aquel tiempo se levantará Miguel, y ya sabemos por el estudio de Daniel que Miguel no es un ángel cualquiera, ¿no? Miguel es un poderoso ángel del Señor. Así que el término ángel fuerte le caería perfecto. Pero también el contexto que ubica el pasaje diciendo habrá un tiempo de angustia, será tiempo de angustia, ¿sí? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ¿cierto? Entonces estamos mirando Apocalipsis y Apocalipsis muestra esos contextos. Entonces por eso dicen Miguel. Yo ahí guardo silencio, porque falta mucho sustento para determinar que este ángel fuerte sea Miguel. Ya, más que esto no tendríamos, digamos, algún componente para asociarlo. Continuemos entonces. Dice, otros dicen que por las características que se dan de este ángel podría referirse a la identidad, ¿cierto? La identidad a ser el mismo Yeshua. Pues debe notarse que, lo siguiente, entonces, ¿por qué dicen que es Yeshua? Podría referir la identidad a ser el mismo Yeshua, ¿cierto? Entonces, mire, dice cosas por ejemplo, como esto. Está envuelto en una nube. ¿Hace sentido? ¿Hace sentido? Apocalipsis 10:1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Entonces, claro, cuando uno ve que está envuelto en una nube, uno inmediatamente se acuerda inclusive de Daniel 7:13, donde dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, ¿cierto? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Acordémonos que allá puntualizábamos que esa era una manifestación de Yeshua, ¿sí? Y fíjese que la misma condición de las nubes se acercaba en unas nubes. De hecho, yo he estado por pensar que el transporte de Yeshua son las nubes, porque generalmente lo muestran en la... ¿Se acuerdan de la transfiguración? ¿En dónde se fue? En nubes, dice el Nuevo Testamento, ¿no? Así como lo viste ir, así lo vendrás venir. Entonces es una manera de manifestación en nubes. Por eso Tesalonicenses también habla de nubes. Por eso Primera de Corintios habla de nubes. Y otra cantidad de textos, como por ejemplo Mateo 24:30. Vamos y miremos Mateo 24:30. Téngase ahí un poquito, guarde ese espacio y miremos Mateo, ese pasaje que tanto nos gusta y tanta enseñanza, ¿cierto? Ha desarrollado. 24.
A ver, ¿se está escuchando? Voy a ponérmelo entonces acá. Listo, entonces dice el capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 29, ¿les parece? Para hacer sentido. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ¿qué? Se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo ¿sobre qué? Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Así que cuando uno mira el versículo 1 del capítulo 10 dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube. Dice un ángel fuerte, gran gloria, poder, autoridad, Yeshua. ¿Sí? Yeshua. ¿Vamos ahí? Fíjese que hace sentido. Y puntualiza Mateo capítulo 24, verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Yeshua, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, por eso ese rótulo de que está envuelto en las nubes cae perfectamente. Cae como anillo quizás al dedo. Entonces, continuamos. También se dice, ¿cierto? En los pasajes, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué hace sentido el arco iris? ¿Sí? El arco iris, pues inmediatamente evoca el relato de Génesis, capítulo 9, versículo 11 en adelante. ¿Sí? Dice, estableceré mi pacto. ¿En qué contexto estamos? Génesis, capítulo 9, versículo 11, ¿qué contexto es? Después del diluvio, ¿cierto? Después del diluvio. Entonces hace sentido porque mire, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. La relación de las nubes con el arco, ¿cierto? Es puntual. Y ahí lo que se ve es el arco iris. Dice, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé. Esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces hace sentido que traiga en este momento ese símbolo del arco iris y por eso se determina no, tiene que ser Yeshua, ¿sí? Porque un ángel fuerte es Yeshua, ¿sí? Que además que viene en nubes, está el arco, tiene que ser Yeshua, nada que hacer. Interesante el relato. Fíjese que dice que cuando llueve, cada que llueve, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Un arco iris sale. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Se han dado cuenta? De hecho, muchos mandan fotos. Mire qué belleza. ¿Sí? Y mandan las fotos. Se ha malentendido, ¿cierto? En los contextos actuales que han tomado los colores del arco iris o algunos de los colores del arco iris para darles otra interpretación alejada totalmente de la condición del Señor. La misma relación. Yo no sé si se hace en torno de burla, ¿cierto? En el sentido de que el Señor prometió no acabar más la tierra. O si dicen, mire, aquí están los colores y no pasa nada. ¿Sí? Hay que hacer
cuidarse. Entonces dice el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, allí es donde está. Y más adelante dice, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda la carne. ¿Qué pasa? El Señor lo que está prometiendo acá es que no va a haber más destrucción por diluvio. Alguno podría pensar, porque ya sabemos que tenemos mentes fugaces, ay, entonces tanta gente que se muere de pronto en un tsunami, gracias, un tsunami. Y entonces ahí no está prometiendo, no es que había prometido el Señor, o tanta gente que se muere de pronto en los arroyos que se desbordan, ¿sí? En crecientes. Y entonces ahí el Señor no está cumpliendo, no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque lo que prometió el Señor, ¿qué fue? No destruir totalmente la tierra, ¿sí? Pero no dijo que emitiría sus juicios o que seguiría castigando, ¿cierto? Utilizando el agua. De hecho, el agua tiene una condición, ¿cierto? Inclusive para castigo, creo yo, porque recordemos cuando fue creada en Génesis, ¿no? O cuando se ve el relato del agua en Génesis, que no se promulga bendición en relación a él. Entonces, tengamos aquí mucha atención y cae perfectamente en la interpretación. Entonces, hasta ahí vamos, ¿qué? ¿Qué piensan? No me digan todavía nada. Simplemente vayan, ¿cierto? Conmigo. Ahora dice, con el arco iris sobre su cabeza. Entonces ahí fundamentalmente también miramos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 1, 28, que evoca esta relación. Dice, como parece el arco iris, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión, ¿cierto? La semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, haciendo referencia también a esa manifestación y la utilización, ¿cierto?, del arco iris en una manifestación divina, si se quiere. Miremos Isaías 54:9. Porque esto me será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Una señal, ¿cierto? Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Está acordándose, ¿cierto? Fundamentalmente de ese pacto o ese compromiso, o ese pacto que hizo con la tierra o con el hombre, ¿sí? Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Hablando ya particularmente de un caso puntual, ¿sí? Entonces mire cómo una y otra vez se trae a colación, se menciona el arco iris y en condiciones de relación con Dios, ¿sí? Porque es una señal que Dios ha colocado. ¿Para qué es esa señal? ¿Para qué esa señal? ¿Para qué sirve el arco iris hoy en día? ¿Para decir tan bonito y sacarle fotos? ¿Esa es la reflexión que el creyente debería hacer del arco iris? Yo diría no, aunque efectivamente es bonito, ¿no? Y hay que sacarle fotos si quieren. Pero esa no es la reflexión cuando uno mira un arco iris. Inclusive tendrían como un cruce de sentimientos o sensaciones. Dígame si no les produce miedo. Debería producirles miedo. No, yo nunca miro el arco iris con miedo. Deberían. ¿Por qué? Porque eso lo que evoca es recordar que hubo una destrucción por el pecado y la contaminación terrible que el hombre hizo sobre la tierra. ¿Sí me hago entender? Entonces debería hacernos pensar por lo menos en el hecho histórico de destrucción de la tierra, ¿sí? Así que ahí, y eso se confrontaría ¿con qué? Con la esperanza de decir, Señor, no va a volver a acabar la tierra con agua, ¿sí? Y decimos gracias Dios, porque imagínense. Pero es la manera como debería hacernos acordar de lo contaminado que estaba el mundo en esa época. Ahora, usted mira este mundo
Y debería estar otra vez dándonos, ¿qué? Temor, ¿no? Debería otra vez estar dándonos temor. Dígame si no han aumentado terriblemente los casos de maldad. ¿Sí? ¿Usted ve noticieros? Bueno, yo esta semana no he visto. ¿Sí? Pero ¿qué hay bueno en los noticieros? ¿O qué porcentaje son noticias buenas? ¿No ha hecho esa relación? Y realmente son pocas las cosas buenas, ¿no? Lo único que yo podría sacar, bueno, no sé decirlo así porque sea propaganda, son cosas que hace la gente para otra gente. Y digo, oye, eso está chévere, es bueno, todavía hay esa relación de que la gente quiere hacer cosas buenas por otra gente, desinteresada o interesadamente, no sabría, eso sí ya, cada cual, pero eso sería lo único que yo sacaría. Los juegos, los partidos de fútbol, no, es que eso es bueno, ¿para qué? ¿Qué es de bueno eso? ¿Qué hace bueno? ¿No es un distractor más? ¿Sí? Y de resto, no se diga. Entonces deberíamos puntualizar en eso. Muy bien, continuemos, ya está el caso. Dice, y su rostro era como el sol. Y su rostro era como el sol. Entonces inmediatamente, aún en el mismo libro de Apocalipsis, ¿cierto? 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece ¿en qué? En su fuerza. Entonces, otra característica que se puede interpretar fundamentalmente, ¿cierto? A que sea Yeshua. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Asientan o no? Muy bien, muy bien. Esto es lo que hace el texto, ¿no? El texto. Entonces, su diestra sostenía 7 estrellas. No vamos a quedarnos ahí porque ya lo enseñamos, ¿cierto? Allá ya está. Lo importante de este verso es que muestra el rostro que era como el sol cuando resplandece ¿en qué? O sea, yo no sé si usted lo ha hecho, pero cuando está en mira el sol, ¿qué pasa? Ya, entonces uno empieza como así y baja y mejor no lo mire, ¿sí? Porque se le van a dañar los ojitos, ¿sí? Entonces uno queda así, queda como, yo sí lo he hecho, pero la verdad es que uno queda como, es que, por eso está así, pastor, por eso no lee bien, ¿no? Bueno, hay que experimentar en alguna cosa de esas, para esta enseñanza, no mentiras. Ok, mire, Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y cómo me gusta a mí ese pasaje. ¿Quieres el sol de justicia? Yeshua es nuestro sol de justicia porque ilumina nuestras vidas, trae claridad, trae calor, trae sustento, trae nuestro sol de justicia. Es Yeshua. ¿Sí? Y es claro este versículo, más vosotros los que teméis mi nombre, el nombre verdadero de Jehová, ¿cierto? Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Dígame si no es una referencia de Yeshua. ¿Sí? ¿En qué otro, dice la palabra, hay salvación? ¿En qué otro nombre hay salvación? La importancia de retomar el nombre de Yeshua y de no dejarlo a un lado. Por amor de Dios, no lo dejen a un lado. ¿Sí? Porque ya hemos dicho, esa línea es muy fácil de pasarla, muy fácil de pasarla. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Proponiendo ¿qué? Una alegría continua. ¿Sí? Yo no sé si usted siente esa alegría. ¿Por qué siente esa alegría? ¿O por qué debería sentir esa alegría? ¿En su vida sí hay alegría o es una constante desgracia? Un ruego totalmente absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué debería tener esa alegría? Por lo que dice el versículo. Él es mi salvación. Él salva mi vida. Y yo debo reconocer que si sigo a Yeshua HaMashiach, Él salvó mi vida. ¿Lo creen? Yo lo creo. Y por eso es que nuestra vida debe estar llena de alegría, aunque esté lloviendo.
aunque el día esté oscuro, aunque suenen truenos, aunque afuera sea difícil, mi vida debe tener, guardar, atesorar esa alegría porque Él me dio salvación, porque Él reemplazó, tomó mi lugar en la muerte. Entonces debemos tener esa alegría continua, no una alegría hipócrita, ¿no? Que usted estoy alegre. ¿Cómo le va? ¿No se acuerdan el saludo común? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Bendecido. ¿Sí? Y se vuelven, son como más bien rótulos de respuestas, ¿sí? Pero no son realidades. Y nosotros estamos llamados a tener realidades en nuestras vidas, a sentar realmente lo que creemos y lo que decimos. Eso es lo que nos hace coherentes y consecuentes con lo que somos y creemos. De lo contrario, seremos hallados ¿qué? Hipócritas, ¿o no? ¿Hace sentido? Tiene que hacer sentido. Muy bien, Mateo capítulo 17 del 1 hasta el 2. Mateo capítulo 17. ¿Qué dice? 6 días después Yeshua a Pedro, ¿cómo? Sí. Yeshua a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué? Transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otro de los pasajes, ¿cierto?, que ya mencionábamos anteriormente, pero aquí está la cita, haciendo referencia a que ese rostro, su rostro era como el sol. Entonces, versículo 1 del capítulo 10 hace sentido. Envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos, porque es claro. Miremos entonces qué pasa con sus pies como columnas de fuego. ¿Qué pasa con sus pies como columnas de fuego? Entonces vamos, y dice Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Entonces yo digo, ¿pero qué pasó? ¿A dónde está como columna de fuego? Yo lo que veo es que pues ahí los pies son semejantes al bronce bruñido, algo muy brillante, ¿cierto? Algo muy brillante. Algo que hace sentido, ¿cierto? Está muy brillado. Dice, no dice propiamente piernas de fuego o pies de fuego o algo que tenga de fuego. No lo dice, no lo encontré. De pronto, si ustedes me ayudan, lo incluiré en esta enseñanza para el futuro, pero yo no lo encontré. Es más, Daniel 10:6 dice, su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Pero no habla, dice, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, ¿sí? Y recalca, pero el componente es que es bronce bruñido, fuerte, ¿cierto? Y muy brilloso, si se quiere. Pero aquí no podemos decir lo que no está en la escritura, ni tampoco quiero, ¿cierto?, forzar la escritura de lo que diga lo que no está, ¿ya? Así que ahí ya yo digo, venga, ¿y aquí qué pasó? Íbamos bien, ¿cierto? Y entonces, bueno. Entonces dejamos esas escrituras ahí para que nosotros podamos analizar el contexto, ¿cierto? Seguir estudiando, meditar sobre la situación, pero continuamos, porque vamos dos, ¿no? Una era Miguel, ahora Yeshua. Sin embargo, hay algo que nos impide dar la total garantía de que ese ángel sea Yeshua. Y ustedes saben que yo trato de ser cuidadoso. Todo parece indicar, de hecho, estoy a esto, ¿cierto?, de creer que sí sea. Pero no podemos obviar, por ejemplo, lo de los pies, ¿cierto?, que yo podría darle una interpretación para... Sí, de hecho ya se me vinieron dos así rapidito, pero no. No. Entonces, ¿qué pasa? Esto es que el verso dice, vi otro ángel fuerte.
Partamos de ahí, vi otro ángel fuerte, ¿sí? Y cuando dice vi otro ángel fuerte, pues sencillamente el vocablo otro puede referirse a que sea un ángel de la misma especie de otro. Y este otro sería una referencia a lo visto en Apocalipsis 5:2, ¿sí? De hecho, en algunos componentes, en la primera definición de la palabra, no me acuerdo, creo que es alelos, ¿cierto? Otro, la primera definición es otro de diferente esencia, ¿cierto? Pero cuando usted aborda el contenido, usted va a encontrar que hay una excepción y cuando se utiliza de sustantivo, ese otro tiene una relación o tiene una identificación de ser el mismo o de la misma sustancia que el anterior. Entonces por eso nos detenemos a decir, eso no. Aquí, haciendo sentido, uno podría contextualizar porque de eso se trata y decir de pronto de lo que vimos en el capítulo 5, versículo 2. Miremos ese capítulo 5, versículo 2. Y vi un ángel fuerte, ¿sí se dan cuenta? La misma relación, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y fíjense que él tiene una función específica. Este ángel, ya lo estudiamos, ¿no? Tiene una función específica y es que es un ángel con poder fuerte, de la categoría superior que ya sabemos, y ya con el estudio de Apocalipsis ya podemos estar entendiendo que dentro de los seres espirituales hay rangos, posiciones o quizás jerarquías, ¿cierto? Entonces esto me tranca un poquito para decir, sí es Yeshua, ¿sí? Seguiremos estudiando sobre esto, pero dejémoslo ahí hasta ahora. Ahora, ¿qué más dice? Dice, aquí está la palabra otro, viene del griego 243, que es alos, ¿cierto? O allos, se lee allos. Dice, o aios, si se quiere. Palabra primaria de otra manera, diferente en muchas aplicaciones. Dice de otra parte, un adjetivo, otro, para de la misma clase. Pero de la misma clase, ¿cierto? Entonces aquí uno dice, es de la misma clase, ya podría ser. Dice entonces aquí es interesante mirar que la definición, esta es la definición posterior a la que aparece en la primera parte del diccionario. Aquí me lo muestra como un adjetivo, ¿cierto? Y ese adjetivo dice otro, pero de la misma clase, ¿sí? O sea, ese ángel fuerte es otro ángel, pero de la misma clase del otro ángel. Entonces yo diría, tengamos ahí esa referencia para poder tomar decisión. Esto pretendería decir que es un ángel diferente a muchos, pero de la misma clase que el otro ángel fuerte. ¿Sí? Es como lo estoy leyendo yo, como lo podría leer yo dentro del contexto de Apocalipsis. ¿Sí? Por eso digo, aunque todo pueda parecer que es Yeshua, fíjese que hay algo que me dice que no. Y yo ahí, se han dado cuenta, ¿no? Yo les enseño a ustedes, entonces digo, trato de frenarme en ese concepto. ¿Cómo ven esto? ¿Puede ser? Puede ser, ¿cierto? Puede ser, hace sentido. A ver, sigamos. Si fuera de esta manera la interpretación de esas características de este ángel, o sea, si fuera de la manera que sería otro ángel, representarían un recordatorio de las revelaciones realizadas por Yeshua de su venida y de sus juicios venideros, que sería como un orden más claro para poder interpretar eso que ese ángel está desarrollando. En ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, envuelto en las nubes, recordaría la promesa que para los últimos tiempos Yeshua dice, cuando dice que vendría de esa manera. No se le olvide el contexto en el cual estamos. ¿Cuál es ese contexto? Es ya casi el último tiempo, porque el final del discurso de este ángel, ¿cuál es? Cuando se destape o se toque la última trompeta, ahí. Así que miremos eso. Así que la intención
demostrar que está envuelto en nubes, ¿cierto? Podría tener sentido en relación, mire, durante siglos, ¿qué siglos? Durante siglos le he mostrado a todas las personas que yo volvería, ¿sí? Y que volvería en nubes, ¿ya? De tal manera que es eminente un juicio en mi retorno. Esa sería la intención fundamental para que este ángel tenga esta condición de nubes. Recordarle a la humanidad, porque en ese momento, acuérdese en el contexto de Apocalipsis, en ese momento realmente el mundo está mal. Como estamos ahorita, o quizás un poquito más. Tanto que el Señor dice, ya no más. Acordémonos la enseñanza de la vez pasada. Se desbordó, ¿cierto?, hacia la tierra y hubo destrucción. ¿Sí? Hubo destrucción. La respuesta de esas oraciones se está evidenciando en el Apocalipsis. Desafortunadamente no podemos poner el Apocalipsis de una manera lineal, porque sabemos que no es lineal. ¿Sí? Entonces ahí está. Ok, cuando habla del arco iris, pues recordaría el juicio inminente que vendrá en el futuro, pero no por agua. Como quien dice, mire, hasta este momento les cumplí. Ya les cumplí. Yo les dije, no los destruiré con agua nunca más. Estamos hablando de los tiempos futuros, de los tiempos finales. Y les cumplí, no les destruiré más por agua. Pero necesariamente viene otro castigo. Así que es recordar el juicio inminente que vendría en el futuro, pero no por agua. Entonces son manifestaciones que el ángel está dando o mostrando a los que están en ese entorno. También a nosotros hoy, para que nosotros los veamos y recordemos, porque esto hace función de recordar cada uno de estos elementos y la implicación que ha tenido a través de la historia, ¿sí? Como lo puntualizábamos hace un ratico. El arco iris no es algo que se debe mirar sencillamente para apreciar, debe tener esa situación. Cuando miro las nubes también debo mirar, ¿cierto? Y comprender que así viene el Señor, ¿sí? Y están ahí también para recordarme eso. Yo no puedo pasar por la calle y mirar al cielo y decir, ay, qué nubes tan bonitas, claras, bonitas, y seguir. Uno inmediatamente se imagina al Señor ahí montado y viniendo y terrible. ¿Y yo qué? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en relación a las cosas de Dios? Ese es el análisis que el Apocalipsis está buscando. Su rostro como el sol, la revelación continua de la gloria de Dios, porque realmente es lo que muestra el rostro de sol, ¿cierto? Bueno, en condición de sol, no de sol, porque eso suena un poco feo, ¿cierto? Pero es ver esa gloria. Dígame si no hemos tenido la oportunidad en momentos de nuestra oración, de nuestra relación, de poder llegar a tener esa experiencia de estar en la gloria de Dios o tener la gloria de Dios. Tenemos que mirar eso, nuestra oración, pero aún más nuestra adoración, hacia dónde la enviamos. ¿Sí? Nuestra adoración, nuestros cantos, los hacemos para glorificar a Dios. ¿Verdad sí? ¿Verdad sí? O las palmas las hago por, ¿cómo se llama? Por repetición. ¿Sí? Y las palabras las pronuncio por, ¿cómo se llama? Por implicación directa, ¿cierto? Así me van sonando y yo van. Por inercia. Gracias, por inercia. La intención es que cuando cantemos lo hagamos bien, porque se va para la gloria del Señor, glorificar a Dios. Y allí debemos nosotros sustentar. Ahora, sus pies como columnas de fuego pues demuestra su fortaleza, pero también la declaración de conquista sobre la tierra y el mar, porque ¿en dónde está parado ese ángel? ¿En dónde? Esto muestra el contexto de gobierno mundial desde el buen sentido, ¿no?
Ahora es que está tan de moda esa palabra. Muestra que Dios gobernaría sobre todo el mundo, ¿sí? Y tendría afectación sobre la tierra y también sobre el agua. Sin embargo, guardamos silencio en la identidad de este ángel. Podría ser Yeshua. Sí, aquí sí quiero ser muy claro. Quiero mostrarles esas posiciones. Definitivamente Miguel no. ¿Sí? Yeshua podría ser otro ángel por el contenido apocalíptico. Podría ser. Porque no olvidemos que la relación de mostrar los ángeles en Apocalipsis es que emiten juicios y muestran cosas para validar. Entonces puede ser. Pero además más adelante dice que escuché la voz con el que estaba hablando y ese es Yeshua, ¿sí? Entonces, bueno, hay otras cosas ahí que mostrarán, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, perfecto. Espero se vaya quedando claro. Ya vamos terminando. No, es el versículo 1. Dice 2, versículo 2, ¿cierto? Ya estos son más rápidos porque realmente lo fuerte del capítulo es esa identidad de este ángel. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, es interesante, ¿cierto? Permítame, voy con mi Biblia de Apocalipsis para tenerlo aquí abierto. Es interesante, ¿cierto? Porque dice que este ángel tenía un librito, y es otra de las cosas por las cuales digo no puede ser, porque Yeshua no tenía un librito. ¿Qué tenía? Un rollo abierto. Acuérdese que estamos en Apocalipsis, y a él es el que se le concedió el abrir, quitar los sellos, ¿no? Y aquí es un librito. Yo no creo que Yeshua tenga un librito. Él tiene, a ver, el verbo de Dios. Yeshua es el verbo de Dios. Así que no tiene ningún librito, tiene un libro. Y ese libro es su escritura, su Torah, su Taná. Por eso digo, puede que no sea. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, la palabra librito, porque me llamó la atención, viene del griego 974. Se llama bibliaridión, bibliaridión, ¿cierto? Entonces, la traducción, ¿cuál es? Librito. Sí, una palabra bastante interesante para decir librito. Pero es diferente ¿a cuál? A biblos, que son libros, o libros, ¿cierto? O biblón, ¿cierto? Es diferente, entonces ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Este es un rollito o un librito, es decir, más pequeño. Sin lugar a dudas, no es el mismo que el libro de Apocalipsis 5.1. Alguien que me lea Apocalipsis 5.1, por favor, rápidamente. En tanto que ese estaba cerrado y este está abierto. ¿Sí es cierto? Dice, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ya enseñamos sobre este libro o sobre este rollo. ¿Sí? Ya enseñamos. Así que en ninguna manera es el mismo. ¿Sí? Entonces hay que tener esa situación de claridad en cuanto a este concepto. El uno estaba cerrado, pero además de estaba cerrado tenía sellos que nadie absolutamente podría abrir, menos el único ¿quién? El Cordero. Este ya está abierto. Dice un libro abierto, un librito abierto. Entonces ahí muestra la diferencia. Dice, un rollo abierto indica que lo escrito ya se le puede conocer, porque está abierto. Entonces usted coge y abre la escritura y empieza a leerlo tranquilamente, mientras que el otro no, porque el tiempo ha llegado. Es más, ese librito abierto es casi que necesario. Es casi que necesario porque el tiempo está llegando o es necesario que vayamos a leer ese tiempo. Más adelante se muestra, lo miraremos, ¿cierto? Dice, come el libro y ¿qué? Y ve y predica. Entonces, tiene que ver con ese sentido
en esta interpretación. Seguramente su contenido debe ser algo que Juan o Yohanan debe comunicar hasta el fin, pero no es la totalidad, ¿cierto?, de la escritura. Lo que trato de decir aquí es que sí es contenido bíblico, pero no es la totalidad del libro. Es necesario porque el ángel lo está colocando, ¿sí? Y más adelante se lo hace comer y toda la cosa, ¿sí? Este biblito. Ok, entonces allá vamos, listo, vamos para allá. Muy bien, entonces dice de allí que muchos dicen que ese rollito hace referencia al libro de Apocalipsis, que es lo que comunica Yohanan hasta ahora, ¿sí? Porque a través de los tiempos, por excelencia, Apocalipsis ha sido la predicación de Yohanan. Ahora, si miramos el Apocalipsis, ¿qué libro de contenido? A la mayoría de la gente no les gusta Apocalipsis por las figuras que tiene. Pero ¿qué muestra Apocalipsis? Los castigos, los juicios, la desobediencia del hombre, la justicia de Dios, ¿cierto? La venida de Mashiach, la vida eterna, el concepto de Nueva Jerusalén. Dígame si no son temas que son importantes, pero sin embargo no nos dicen. Enseñábamos, tan pronto cogimos el libro de Apocalipsis, enseñábamos algo fundamental, versículo 3, capítulo 1. ¿Qué enseñábamos allí? Mire, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál es esta profecía? Apocalipsis, ¿cierto? Y guardará, ¿y qué? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, cuando se habla de bienaventurados, es porque realmente son felices o bendecidos los que intentan leer la escritura. El término, así como en figuras, es por el contexto en el cual estaban. Ya también enseñamos eso. Una situación de persecución. Entonces, si usted le pone las cartas así, pues obviamente los emperadores, ¿qué van a hacer? Vea. Esto, ya eso que está confuso, eso no tiene ni orden, ni pies, ni era. No entienden, ellos no entienden, pero un hebreo sí entiende esto, ¿sí? O un judío, si lo leyeran. Entonces, ahí está el concepto interesante. Entonces, muchos dicen por eso que ese rollito hace referencia al libro de Apocalipsis. Muy bien, ahí está la situación y está la propuesta. Y es el que permanece también hasta ahora. Sigamos con el versículo 2. Dice, son los consejos de Dios revelados a Yohanan. Por eso es bastante importante o muy importante que lo conozcamos. Porque el Señor quiere que nosotros sepamos de esto. Se une mucho a lo que en el libro de Daniel se decía, guarda Daniel esto, porque esto es para el fin, ¿sí? Y Daniel, sin entender, hizo caso, pero nosotros ya podemos tener una interpretación más clara, ¿cierto?, de este contenido. Entonces, eso ya lo hemos mirado. Dice, la acción del ángel que planta el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra significa que este librito contiene un mensaje que afecta el destino del mundo entero, como efectivamente se propone allí, ¿cierto? También se podría decir que sus pies sobre el mar y la tierra sugieren el control total del mundo. Esto que tiene ahí, esa evidencia que muestra el ángel, con todo lo que las características y las cosas que representan, y se postra un pie en la tierra y otro en el árbol, diría que realmente tiene afectación mundial, pero también un control absoluto del mundo. No se le olvide que estamos hablando para los últimos tiempos. ¿Quién va a tener el control final? ¿El nuevo orden mundial? No. Ese va a ser un tiempo. Ya sabemos que ese va a ser un tiempo, ¿cierto? Que seguramente ya empezó. Hace mucho tiempo ya varios presidentes en su boca han pronunciado sin ninguna tapujo,
Se requiere un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial lo sustentan obviamente sobre políticas mundiales, sobre políticas monetarias, económicas, de fronteras, de religión, de afectación de impacto económico, con 10 grandes líderes, ¿cierto?, manejando el mundo. Ahí hablamos también sobre eso. Muy bien, pero no nos salgamos del tema, por lo menos no ahora. Ezequiel 3:1 en adelante dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo, ¿cierto? Come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Hay una relación ahí muy profunda entre esa. Mire que se parece mucho la situación. Se le da al profeta un rollo que tiene que comer. Ese rollo es el que tiene que comunicar, ¿sí? Y es claro, dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo. ¿Ya? Yo lo comí y fue ¿qué? Dulce como la miel. Asimismo sucede en Apocalipsis. Más adelante ya lo vamos a mirar. Entonces mire que este contexto escritural determinaría que el rollito hace parte del contenido de la palabra de Dios, ¿sí? Que es dulce. ¿Y por qué amargo? Bueno, lo tengo más adelante, pero ya me adelanté. ¿Por qué amargo? Porque es dulce para mi boca, pero amargo para mis entrañas, por el mensaje. Si usted mira Apocalipsis, es un mensaje fuerte, es un mensaje lleno de ¿qué? De destrucción, de juicio, de castigo, ¿cierto? Son promesas que el Señor está cumpliendo. Por eso para el hombre es amargo, ¿sí? Pero es dulce porque sale de la boca de Dios, como la Torá es dulce. De esa manera es que debemos hacer o empezar a hacer esa referencia o esa relación puntual. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Entonces voy a tomar agua. Muy bien. Vamos con el verso 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Sí? Entonces, miren ahí. Vamos a ver, dice, ese clamor a gran voz indica la necesidad de que todos deben escuchar. El que está clamando, ¿quién es? El ángel, ¿no? Entonces es un mensaje que absolutamente todos deben escuchar. Es un mensaje para todo el mundo. Lo triste de la situación es que muchos no quieren escuchar esa voz. Así les suene duro. Porque toman esto y dicen, no, esto no es para mí, esto no, yo prefiero leer que Juan. ¿Sí? Yo he escuchado eso de las personas. No leamos eso, lea Juan, que Juan es un libro tan precioso. Sí, es un libro precioso. De entrada, ¿cierto? El apóstol lo que hace es mostrar la deidad de Dios. No hay nada que hacer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué era? Dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Voy a leerlo, no, ya sabemos cuál es, ¿cierto? Entonces mire que él en la plena entrada muestra el sentido del propósito de la ley. No, aquí ese clamor a gran voz indica la necesidad de que todos deben escuchar. Ahora, pregunta, ¿sí queremos escuchar? ¿O entra por acá y sale por acá? En el mejor de los casos, porque a veces pega y rebota. O quizás viene, se ve venir y usted hace, no, yo no quiero escuchar. Y obviamente, ¿estoy exagerando mucho? No, para nada, porque es que lo hemos visto.
Lo hemos vivido en nuestra vida de ministerio, de servicio al Señor. Gente que efectivamente no quiere nada con Dios. ¿Y hay una explicación para eso? Ninguna. Simplemente que desde su interior, desde su corazón, desde su vida, desde su alma, deciden no tener nada con Dios. Y eso le duele a uno como siervo de Dios, y a nosotros nos debe doler también, porque vemos hacia dónde se dirige esas personas. La misma Escritura dice que quien participó de ese deleite precioso es casi que imposible que vuelva atrás. El tas no tiene perdón. ¿Sí? Es increíble. Entonces, ruge como león, representa la autoridad y el poder otorgado por Yeshua. ¿Sí? Y ahí es claro, ¿cierto?, que en varios versículos se muestra la relación del león, ¿cierto? El león de Judá. Entonces, además que el sonido del rugido de león es un rugido que se extiende por kilómetros, ¿sí? Por kilómetros se alcanza a escuchar. Y usted lo siente ahí cerquita. Dice, y anuncia que la paciencia de Dios está a punto de ¿qué? De culminar, de llegar a su fin. Por eso el significado del rugido es algo que debe atemorizarnos a nosotros, porque es algo que es real, que es puntual. Proverbios 19:12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Fíjese cómo propone, ¿no? Y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces mire que hay una identidad en este proverbio, que el rugido hace sentido con la ira del rey, con la ira de Dios. Por eso es que en 10:3 de Apocalipsis clamó a gran voz como ruge un león. Entonces hay una claridad que ese rugido de león, ¿cierto?, lo que afirma es que la ira de Dios. Terrible, ¿no? La ira de Dios. La ira, es todo un concepto, el concepto de ira de Dios. Amós 1:2 dice, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán las cumbres del Carmelo. ¿Qué está diciéndonos el versículo? Sentencias. Sentencias. Y esas sentencias empiezan desde la voz de Dios, el rugido fuerte del león de Judá, de Dios, que tiene esa implicación propia fundamentalmente ¿sobre qué? Sobre la humanidad. ¿A quiénes afectará la ira de Dios? Se cree que a todos, pero realmente nosotros creemos que por misericordia nos guardará en sus manos, ¿no? Debemos creer eso y anhelar eso, que el Señor nos guarde en medio de su ira. De lo contrario, papilla quedamos siendo. Sí, claro que sí, porque son cosas fuertes. Leerlas es una cosa, vivirlas y soportarlas otra diferente. Imagínese el peor día de su vida multiplicado a n veces. ¿Sí? A veces que somos tan llorones, a veces que somos tan débiles, porque ¿cómo encuentro yo esa palabra? No quiero ya decirla, pero ¿cómo digo yo para hacer sentido en nuestras propias vidas? Entonces no nos queda sino apelar, ¿cierto?, a la misericordia de Dios en esos momentos de ira de Dios. Que nos guarde, ¿cierto?, que nos separe, que nos lleve, ¿cierto?, al desierto y nos guarde allá también. 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué creen? Los truenos representan voces que probablemente son de 7 ángeles, porque estamos en medio de esa condición de juicios. Dice, a Juan se le prohíbe escribir el mensaje de los truenos o de los ángeles, dando a entender que hay cosas, cosas en los planes de Dios que deben quedarse ocultas. Ahora, lo que yo me imagino es que son tan terribles, tan tremendas, que no podríamos soportarlas.
¿sí? O que quién sabe qué impacto causarían en las personas. Sino más así uno encuentra con personas que dicen, no, pero es que esa Biblia es mala, tirana, ¿cierto? Ese Dios de la Biblia es un Dios tirano, a toda hora quiere matar y quiere mandar, así me han dicho. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Decirle, mire, ¿hacia quién está dirigido eso? Pues al pecador, al que es malo, al que hace condición de maldad. Pero si usted es bueno y usted agrada a Dios, pasa derecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la ley no es para mí. No es para mí en el sentido de que si yo la cumplo, pues sigo tranquilo, ¿sí? Pero si no la cumplo, me cae la ley. Así es que debemos entender ese concepto. No el concepto, si ve, no es para nosotros, mire, aquí dice que no. No, eso no es. Así no debe ser interpretada. Hay que tener cuidado en eso. Apocalipsis 10:4, ahí mismo. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ¿se dan cuenta? Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las que. Fíjese que aquí hay una diferencia con Daniel. A Daniel le dijo, séllalas o escríbelas y séllalas porque son cosas, ¿para qué? Para los últimos tiempos. A Johanan se le está prohibiendo escribirlas. Se le está diciendo no las escribas, ¿cierto? Sella esas palabras. Sella esas palabras es ¿qué? A ver, sellar. Del Génesis, del griego 49:72, no Génesis, sino 40. Dice, ¿qué dice? Estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación. Dice por implicación guardar secreto, dice atestiguar, entregar, impedir, sellar, sello, señalar. Entonces la condición explícita es que las guarde, pero que esté ahí como testigo, ¿cierto? Que las tenga ahí, impedir que salgan esas palabras, si se quiere. Versículo es claro, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir las palabras de ellos, ¿sí? Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Nada, obedecer sencillamente. Dice, aunque en el tiempo del fin las cosas selladas en el tiempo de Daniel habían de ser reveladas, ¿cierto? No así las voces de estos truenos, ¿sí? Que es lo que hemos estado diciendo. Esto nos enseña que existen cosas que definitivamente el hombre no logra comprender, por eso no son reveladas y por eso no se las presentarán en lo absoluto. Y ahí nos acordamos de Deuteronomio 29:29, que es un versículo que todos debemos conocer, ¿sí? Y aceptar, porque hay gente que pelea con esto, ¿no? Hay gente que dice, no, pero ¿por qué? Si es que yo tengo la posibilidad de comprender todo. A veces no entienden, ¿cierto? Un relato sencillo. Ahora sí, las cosas insondables de Dios. 29:29 del Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Ahí, a Jehová nuestro Elohim. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Debemos aceptarlo. Esto es lo que presenta el límite de la comprensión humana, ¿sí? Si este versículo está colocado ahí para que nosotros podamos reconocer que tenemos límites en nuestro entendimiento, ¿sí? A veces uno haciendo una suma, 2 más 2, ¿qué? ¿Cómo es? 2 más 2, ¿qué? Ahora sí con esas cosas profundas del Señor. Entonces debemos aceptar, pero tampoco debemos irnos al extremo, como también he escuchado a personas. Uno le dice, venga, pero la Torá está vigente, tenga presente esto, mire que, no, eso yo no lo entiendo, mire, las cosas
las cosas secretas pertenecen a Dios y eso no está secreto. ¿Qué evidencia hay de que eso no está secreto? Que está ya revelado, está en la Escritura. Lo que pasa es que no tengo la posibilidad o no quiero leer la Escritura y ahí nunca voy a tener comprensión. Entonces, ¿me hago entender? Este versículo es para realmente las cosas que no podemos entender, no nos serán reveladas nunca. El resto las podemos entender porque aquí están en la Escritura. Lo único que tenemos que hacer es que leer bien, adecuadamente, con contextos, mirando todo el componente del Señor. Y ahí encontraremos verdades. Díganme si ustedes en el medio del estudio que han realizado en estos últimos años no han aprendido más que todo el tiempo que vivieron en medio de una congregación cristiana o católica o la que quiera. No estoy diciendo aquí, porque aquí pues enseñamos solo Shabbat, ¿sí? Estoy hablando de los estudios que ustedes hacen en la casa leyendo sus escrituras, sus Biblias y encuentran verdades. ¿Por qué? Porque el Señor, por su misericordia, lo permite y nosotros lo hacemos de esa manera adecuada. Entonces ahí está la prueba. Hay cosas que no debemos saber aún, que están reservadas para el fin, como hay cosas que nunca sabremos. Y esto debe ser absolutamente claro para nosotros, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué? No sería más. Mire ya donde estamos en Apocalipsis, en el momento que en el tiempo ya no está. Entonces, aquí ¿qué debemos decir? Dice, básico, dice, el ángel levanta su mano en símbolo de solemnidad, obviamente, e importancia, por la especial que será el juramento que está a punto de realizar. Porque eso nos dice el versículo, levantó su mano al cielo, y el versículo 6 dice, juró, y juró por el que vive. Entonces es como un acto de solemnidad, ¿sí? ¿Dónde vemos eso? Bueno, dice, bueno, aunque esto podría ser una potestad de Jehová, pero no hablo de potestades, sino de algo potestativo de Jehová. Algunos dicen que justamente por estos versos no puede ser el Mesías, pues tales palabras nunca podrían haber salido de Yeshua, en el sentido de que él no jura por condiciones de esas, ¿sí? Estoy diciendo algo que alguien dice, ¿sí? Es mi deber decir. Entonces, justamente por eso, la verdad yo no entiendo ese argumento, ¿sí? Yo coloco ahí, sin embargo no creo que sea clara esa afirmación, en tanto que los versos presentan una condición de autoridad plena, ¿cierto? Al punto de realizar un juramento de tal alcance, así que sí cabría una interpretación de esa, ¿cierto? Pero nunca por eso vamos a desclasificar. De pronto lo único sería que el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano en relación de reverencia, de pronto por eso sería, ¿cierto? Sujeción y pedir autoridad, pero por el resto, ¿por quién más va a establecer esa condición, ¿cierto? De lo que se dice así. Entonces ahí debemos tener cuidado en esa interpretación. Continuemos, dice, lo que sí es cierto es que la Escritura muestra más versos que indican que era el modo adecuado de realizar juramentos. Sí, eso sí es lo que debemos enseñar ahí tranquilamente. Como en el caso de Génesis capítulo 14, versículos 22 y 23. Vamos allá. Génesis 14. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. ¿Sí se dan cuenta? Dice, creador de los cielos y de la tierra,
que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sí? Entonces mire que hay una manera en la cual se representa cómo se juraba, por lo menos bíblicamente. Dice, levantó, ¿cierto? Dice, alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. Es casi lo mismo que está diciendo arriba Apocalipsis, levantó su mano hacia el cielo para pronunciar ese juramento. Entonces, claramente, Abraham, el texto de Génesis nos muestra, ¿cierto?, que él comprometió su palabra en juramento de que no tomaría absolutamente nada de este rey, ¿cierto?, para que no dijeran que lo enriqueció. Un acto de solemnidad, un acto de juramento como ya no se ve, porque los juramentos de hoy en día son sin sentido, yo no sé para qué comprometen. Dentro del estudio de la Torá hemos visto que cuando decimos algo, lo debemos cumplir. ¿Por qué lo debemos cumplir? ¿Por qué? Según lo que hemos mirado. Por varias cosas, pero fundamentalmente porque lo dije. ¿Sí? Y cuando yo hablo, estoy delante del Eterno. Así de sencillo es. Y si yo digo algo delante del Eterno, ¿qué creen que va a hacer? Se me tomará en cuenta y se respalda como aval y debo yo cumplir lo que digo. Esto es para las personas que acostumbran decir por decir. ¿Sí? Así que la nueva condición de pregunta-respuesta, ¿tú me amas? Asegúrese lo que va a decir. Porque delante de Dios estamos. ¿Sí? Y cualquier cantidad de promesas que podamos establecer en nuestras vidas, en nuestras relaciones, ¿cierto? Con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros jefes, inclusive conmigo mismo. Señor, yo te prometo que sí. ¿Sí? ¿Cuántas de esas promesas hemos dejado de cumplir? O mejor aún, ¿cuántas de esas promesas hemos cumplido? Entonces yo cumplo una y sobre eso tomo energía y digo, no, yo le cumplí al Señor, pero las otras es mejor no prometer, ¿cierto? Y quedarse ahí callado. Entonces, esa manera. Dice, su juramento lo sustenta en el Creador y por el Eterno. Por eso es que es supremamente importante, ¿cierto?, que validemos ese concepto. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, algo que se debe cumplir, algo que se promete por Dios se debe cumplir. ¿Listo? Continuemos. Dice, este juramento afirma que no se dará más tiempo, todo llega a su fin, y es la respuesta que encontramos de Génesis 6, 9, 10, porque mire que el versículo arriba dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fíjese que lo que está jurando es que de ese momento no va a pasar, o de determinado momento no va a pasar, pero jura fundamentalmente por el Señor, por el Eterno, y muestra todo el recorrido que el Señor hizo en relación a nosotros, el que está por los siglos de los siglos, ¿sí? Que creó ¿qué? El cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas. ¿Qué está encerrando en su juramento? Todo, ¿cierto? Está colocando de testigo a Dios. Por eso es que este juramento se va a dar. El tiempo no será más. Génesis 6, 9, 10, acordémonos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Es una súplica terrible, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra o en los que moran en la tierra? Entonces es una súplica eterna, ¿no?
continua de las personas que han padecido en este mundo. Y fíjese que hasta ese momento se da respuesta o empieza ya a llegar el fin de esa respuesta que ya veíamos que empezaba en los textos en el capítulo anterior, ¿cierto? O anteriores de Apocalipsis. Entonces por eso se determina como esa situación. Miremos el versículo 7 entonces. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y esto nos entra supremamente en un tiempo ya determinado, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjese que esto es algo que ya se ha dicho, porque el mismo verso dice que él lo ha dicho a través de la historia a sus profetas, ¿sí? Entonces ahí está. Lo importante, dice, esa voz se dará en el capítulo ¿qué? 11, versículos 15 y 18, ¿cierto? De este libro de Apocalipsis. Si usted ve más adelante en esos capítulos, cuando dice el versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí el tiempo de la consumación, ¿cierto?, del ministerio de Dios llegará a su fin. En ese momento de la trompeta está propuesta esta relación, porque es claro y dice: en los días de la voz del séptimo ángel. Entonces ahí está ese momento. Es una referencia al plazo máximo dado para los hombres, pues el misterio de Dios se terminará. ¿Sí? Entonces como que hasta ahí tenemos esa condición de poder ver las cosas del Señor, porque ahí ya no hay misterio, ya no hay ni misterio ni ministerio, ¿cierto?, desbordado a los hombres, como el que estamos, por ejemplo, predicando yo acá. ¿Quién va a predicar allá? ¿Quién va a enseñar? Seremos enseñados por el mismo Rey, ¿cierto? Él nos guiará. Y entonces usted, ¿cómo le va a decir? No, es que yo hoy no voy a hacer Shabbat. ¿Cómo le va a decir al Eterno eso? Como quizás se lo dice a usted mismo hoy, porque realmente el no guardar Shabbat es usted mismo es el que lo determina, ¿sí? Pero ¿qué le diremos al Señor allá? No, hoy no quiero orar, Señor, hoy es miércoles y yo el miércoles llego cansado. Pensemos en eso, porque hay que pensarlo, ¿listo? Dice: la culminación del propósito final de Dios, dice, concerniente a Israel y a la ciudad de Jerusalén. Obviamente ahí está implícito, porque sabemos que ese plan gira en torno al pueblo de Dios. Esto es Israel y Jerusalén. Mire la escritura, por donde usted la vea, va a estar Israel y va a estar Jerusalén, ¿o no? Tanto es que dice la nueva Jerusalén, ¿o no lo hemos leído? Y esa es la propuesta de Dios para nosotros, que tengamos un nuevo espacio, ¿cierto?, allá, con ese nuevo concepto, si se quiere, de la nueva Jerusalén, porque ha sido la idea del Señor siempre. Daniel 9:24, ¿qué nos dice? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es, ya hablamos de esto, ¿cierto? Esto habla de la semana que falta. Y ya estamos, pero ahí, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia, ¿qué? Momentánea. ¿Sí es una justicia momentánea? Perdurable, dice ahí. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso es lo que va a pasar al final. Esa semana se cumplirá, la última semana, y entonces efectivamente lo que va a pasar es que ya no habrá más prevaricación, ya no existirá más pecado. Y entonces uno diría: ¿y cómo vamos ahí? ¿Cómo estoy yo ahí? ¿Sí? Entonces, ¿alguien está esperando a alguien? Ok. Entonces, y poner fin.
no quedó para la gente. Poner fin al pecado. ¿Sí? Al lado. Ok. Entonces, mire, debe hacer sentido en nuestras vidas que el momento va a llegar, ¿cierto? Y el Señor va a tomar control, va a expiar la iniquidad, ¿sí? Y va a echar a un lado todas las injusticias. Pero también, mire, puntual, sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estará? En la misma presencia del Señor. ¿Sí? Y la verdad no tengo ni idea cómo se comunicará Él con nosotros, ¿cierto? Me imagino que personalmente, ¿cierto? ¿Cómo nos enseñará? ¿Cómo será eso? ¿O qué tal usted delante del Señor así? Como muchas veces uno, ¿sí ha pasado? Ahorita que guardamos Shabbat en casa, ¿sí? Entonces, pensemos en eso, ¿no? Levantémonos, esforcémonos delante del Señor para seguir allí. Dice 7, continuamos, mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 19 en adelante. Es una propuesta que debemos recordar todos. Así que muestra una continuidad. ¿Sí? Está esto ahora, así que, ¿cierto? Así que arrepentidos y ¿qué? Convertidos. Venga, ¿será que realmente eso es lo que necesitamos más de uno? Arrepentirnos verdaderamente y hacer proceso de conversión, porque quizás llegaremos hasta de pronto el título de simpatizante. Me gusta, ¿cierto? Pero no estoy convencido. Me gusta, pero no me arrepiento de lo que hago. Al contrario, soy gallardo, ¿sí? Soy fuerte en mi estructura y digo, no, pero es que yo no me equivoco. Yo soy yo. Por lo menos eso no concebiría yo eso en esta quejilá, porque he enseñado una y otra vez y he exhortado también a que ¿qué? A que crezcamos en conocimiento, ¿cierto? Y que seamos, tengamos esa emoción de querer siempre conocer las cosas de Dios adecuadamente. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Es importante hacerlo, ¿para qué? En otras palabras, si usted no se arrepiente y no se convierte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No van a ser borrados sus pecados. Lo que implica es que van a estar latentes y aún presentes delante de Dios. ¿Sí? Lo que quiere decir que el Señor Yeshua no ha tomado esos pecados y los ha arrojado. Así que es supremamente importante arrepentirnos y convertirnos en el nombre del Señor Yeshua, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Nos da Shalom, ¿cierto? Y Él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la ¿qué? Restauración de todas las cosas. El Señor vendrá, esto también enseña, ¿cierto? Y lo hemos enseñado y lo sabemos. El Señor vendrá justo antes de la restauración de todas las cosas. Esa restauración, ¿qué implica? ¿Qué propone? Volver a dejar todo de la mejor manera, según la idea de Dios. Yo no sé si la idea me permite en el término la idea de Dios, ¿sí? Si es que Dios puede tener una idea, porque Dios es Dios, ¿no? Sabe las cosas, ¿sí me hago entender? Pero bien, entonces ahí está. Entonces es necesario, porque hasta la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, una y otra vez. Justamente es lo que estamos enseñando hoy. Dígame si no estamos enseñando esto hoy.
lo estamos transmitiendo y usted ya tiene obligación sobre eso. ¿Ya? Obviamente aquí los santos profetas hacen alusión a los grandes profetas que escribieron, ¿cierto? O dejaron el legado aquí en la escritura. Yo lo que hago es repetir lo que los santos profetas dicen, ¿cierto? Que es ahí. Entonces, ok, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Mire, aquí hay una situación para calmar los ánimos de los profetas o de los que dicen ser profetas. ¿Cuál es la condición que está referenciándose en este texto de un profeta, si se quiere, en la actualidad? ¿Cuál sería? Mire que es clara. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos como a mí. Así que el rango de igualdad o de llegar a condición de profeta es la de Moisés. Mire la vida de Moisés, compare su vida y determine si es uno de esos profetas que Dios ha levantado. Porque es la comparación que yo veo en este texto. Cuando dice como a mí, ¿cierto? A él oiréis en todas las cosas que os hable. Claro, porque está sujeto a la palabra, como Moisés estuvo sujeto a la palabra, y como Moisés fue ¿qué? Representante de los mandamientos de Dios. Se entiende más Hechos. Estoy leyendo Hechos. El libro es Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Entonces debemos leer con ese entendimiento también. Fíjese que no está excluyendo. Esos profetas deben ¿qué? Predicar lo que Moisés predicó. ¿Y eso qué es? Torá. Deben ser del mismo sentir de Moisés. ¿Sí? Lo querían matar y él arrodillado pidiendo por los pidiendo por el pueblo, acuérdense. Sí, lo hemos leído ya en las parashá. Y toda alma, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será ¿qué? Desarraigada del pueblo. ¿Por qué? No tiene sujeción en lo que Moisés dijo, pues no tiene sentido que siga a Dios. Porque lo que Moisés dijo fue enviado por Dios. ¿Sí? No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. No es la ley de los judíos, es la ley de Dios. Entonces ahí debemos tener. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. ¿Hace sentido para nosotros hoy? Debe hacer sentido para nosotros hoy. Avancemos. Dice, estos versos nos tendrán que hacer reflexionar sobre cómo hemos atendido ese llamado de los profetas, partiendo desde la misma invitación propuesta en Juan 3, que todos ya sabemos. ¿Cuál es la invitación propuesta en Juan 3? Bueno, tocaría que la ponga, ¿cierto? Porque Juan es largo. Dice 3:3, vamos a leer respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que ¿qué? El que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede, dice ahí. No puede, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Se entiende esto? Porque es que esto lo hemos enseñado durante yo y muchos, o muchos y yo no sé cómo decirlo. Como lo dije, salió. Lo hemos enseñado muchos pastores, muchos roes, muchos rabinos, muchos lo que quiera. Pero lo hemos hecho. Lo hemos practicado. Hemos entendido que si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Y el propósito y el significado de nacer nuevo es una nueva criatura. Pero lo que yo veo en relación a las personas es que cambian algunas cositas, pero mantienen otras. ¿Sí?
su enojo, su orgullo, su amor al dinero, su libertad. La libertad en el sentido de que yo soy una paloma libre, un espíritu libre y no me sujeto a Dios. ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir de eso? Porque cuando yo digo soy nueva criatura es la propuesta que Dios quiere en mi vida y que yo acepto, diciéndole a Él, sí, lo acepto. Cambiar absolutamente todo. Ese nuevo, por eso se llama nuevo nacimiento. Y no tiene otro nombre sino nuevo, ¿sí? Porque propone específicamente eso. Estaremos cercanos al reino de Dios si tenemos este nuevo nacimiento. Dice Nicodemo desde la razón pregunta, ¿no? Que es el concepto de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y justamente es lo que uno encuentra cuando lee sabios de la Torá. Razones, ¿sí? Y sustentan sus conceptos sobre razones y no sobre Biblia. Yo tengo que sustentar sobre la Biblia. No me interesa lo que yo pienso. Pero es que, ¿qué pasa si este vaso tuviera el Señor me dice que, voy a hacer un ejemplo quizás extremo, espero que me lo permitan. El Señor dice que ingrese el agua y que este vaso que está roto no se va a salir. Entonces yo digo, no, pero si está roto ahí, sobre mi propuesta y no le creo a Dios. Entonces ahí está él. ¿Cómo siendo viejo puede nacer nueva? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es la reflexión. Él está hablando, inclusive está hablando genuinamente desde la construcción intelectual de él. Porque es lo que conoce. Y nosotros hablamos lo que conocemos. El problema es que a veces ni conocemos y hablamos. Ese es un problema, ¿no? Entonces respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué hace ese lavamiento o esa nueva persona? Esto es el estudio de la palabra acompañada de la guía o el guía del Rúa, del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque ahí es claro, dice agua y espíritu. Se ha determinado que es palabra y la interpretación que me permite tener el Espíritu Santo de Él mismo, no sobre mis conceptos, sino de Él mismo. Muy bien, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Mire, este es uno de los versos que puede limitarnos a validar, a la validación completa, a validar que este ángel sea Yeshua, ¿sí? Porque realmente lo que está diciendo, la voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo. Entonces, si el Señor Yeshua le está dando la interpretación, pues carece de sentido decir, ¿cierto?, que el ángel fuerte es Yeshua. Porque no, le está dando una orden inclusive. Entonces ahí es donde debemos empezar a limitar y decir, puede ser, pero no. Pues como hemos mencionado, la revelación de Apocalipsis es dada a Juan directamente por Yeshua, quien es el mejor candidato para pronunciar esa orden. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Le está diciendo una orden, vaya y toma, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Es necesario que ese libro, ¿cierto?, usted lo entienda y lo predique o lo enseñe. Aquí debemos destacar que es la tercera vez que enfatiza en que el ángel está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Se han dado cuenta? Eso nos lleva a la comprensión desde la literatura de que hay una ley de la repetición. Y cuando hay una ley de la repetición, quiere decir que está enfatizando en algo que yo debo atender y poner cuidado, ¿sí? Entonces hay que puntualizar sobre eso, la importancia de este mensaje,
para todo el mundo. Este mensaje porque queda poco tiempo. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente se aflora. Es un mensaje para todo el mundo. ¿Sí? Los que están en el mundo. ¿El motivo? Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Ahora, entramos nosotros a preguntar, ¿sí cree usted que queda poco tiempo? ¿Cuál es la reflexión del académico ilustrado? Pues desde el tiempo de Juan están diciéndome que queda poco tiempo. Y de eso ya fueron 2000 años. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Lo mismo que el ilustrado? Bueno, si no queda tanto tiempo, ¿qué hacemos? Porque yo miro lo que está pasando en el mundo y miro lo que hemos leído en este libro y hay cosas que ya se están dando. Hay cosas que ya se están dando. Hay cosas inclusive que sin mencionarse ya presentan indicaciones de que estamos, si no en, muy cerca. Si no en, muy cerca. ¿Me hago entender? Así que no debemos ser tan tibios. Debemos estar pendientes. Debemos estar muy pendientes. 9 y 10. Y fui al ángel diciendo que me diese el libro, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ya veíamos, ¿cierto? Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué fue? Terriblemente amargo. Amargó mi vientre, dice. ¿Sí? Entonces es un deseo increíble. Comerse el librito o rollo pequeño tenía por objeto recordar a Juan que, aunque estas verdades de parte de Dios serían agradables a su palabra, eran amargas una vez las dirigiera, ¿cierto? Porque hablaba del juicio de Dios. Este es un comentario de Ray, ahí lo coloco. ¿Sí? Horrible. No sé cómo se lee. Pero hace sentido para mí. Hace sentido para mí. Entonces dice, es la misma relación que algunos hombres toman con la escritura, ¿cierto? Escuchan, afirman lo que dice, ¿cierto? Es palabra de Dios, pero les es amargo el contenido para realizarlo. ¿Sí? Entonces usted toma y dice, qué palabra, mire, uy, qué perlas he encontrado. ¿Sí? Esto es verdad, es palabra de Dios, pero cuando las va a hacer es amargo para ellos porque les cuesta hacerlas. ¿Sí? Y amarga su vida. ¿Qué es lo que hace difícil cumplir la escritura? Mi manera de verla, mi manera de percibirla. ¿Sí? Pero es que yo pudiera estar en este momento en las colinas en el aire, que la barba estuviera haciéndome. ¿Sí? No, el Señor dice que debo estar guardando Shabbat. Eso sí, donde usted quiera, porque la intención es en cualquier lugar del mundo usted puede guardar Shabbat, ¿o no? ¿Solo lo puede guardar aquí en esta congregación? No. De hecho, lo estuvimos guardando durante muchos meses, cada uno en su casa. ¿Lo guardaron bien? No sé, el Señor sabrá. Y ustedes también. ¿Sí? Pero la congregación lo que permite es que podamos guardar Shabbat más adecuadamente, sin distractores. Porque usted en su casa, entonces, el televisor, pum, lo prende. No, me acuerdo que no, pero ya lo prendió. ¿Sí? O el libro, venga, yo voy a mirar. O el trabajo, venga, o la llamada. Sí, cosas de esas. Pero si estamos en una congregación, estamos en lo que estamos. Y estamos hablando continuamente de las cosas de Dios. ¿Sí? Y hemos logrado avanzar también nosotros y también debemos sentirnos alegres. Antes solo nos reuníamos, ¿qué? Sábado, ¿cierto? Sábado de 4 a 7, ¿sí? Fíjese que ya hoy no.
Hoy nos reunimos el miércoles, el viernes por la noche y desde el sábado a las 10 de la mañana. Dígame si no es una muy buena propuesta para estar delante de Dios. Y sin embargo, muchos no se reúnen por la mañana. Tendrán sus razones, ¿sí? Tienen que ayudarme a orar por las personas que trabajan el sábado, ¿sí? Porque en medio de todo se entiende la presión que ellos tienen y la obligación cuando firmaron allá. Pero tienen que ayudarme también a orar, ¿cierto? Para que el Señor abra esas puertas. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Solo ¿qué debemos hacer? Creer y seguir pidiendo. Que el Señor con su misericordia yo sé que lo puede hacer. ¿Sí? La oración debe ser como clamor a Dios, porque nos duele no guardar Shabbat, si es que nos duele. Porque lo otro, no, yo le estoy orando, pero el Señor verá. Señor, ayúdame a no trabajar en Shabbat. Acuérdate, Señor, de bendecirme a través de los... Entonces, hay que tener esa relación. Ahí es donde de pronto existe o podría existir esa relación. Por ejemplo, el mandamiento de circuncidarse. Se entiende, porque la gente lo entiende, lo lee. Es bíblico, está bien para Abraham, para el pueblo judío, pero no para mí. ¿Sí? Ahora uno determina que Génesis 17:9, ¿cierto? Dice, dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Señal del pacto. Lo que quiere decir que quien no tenga circuncisión no tiene la señal del pacto. No entra en el pacto. Así de sencillo lo estoy leyendo acá en Génesis, ¿o no? Es la señal del pacto del pueblo de Dios, de los hijos, ¿de quién? ¿De los hijos de quién? De Abraham, ¿cierto? Entonces como son los hijos allá, muy bien, y entonces ¿qué hacemos con Gálatas 3? Dice, y no hay judío ni griego, tanto que sacan este versículo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Amén. Amén. Yo también lo creo, lo predico, lo enseño. Pero vamos al 29. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente ¿qué? Pero arriba, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos Génesis 17 con Gálatas 3? Si me está hablando del mismo linaje. ¿Sí? Nosotros entramos a formar parte de ese linaje porque somos pueblo injerto de Dios. Y en esas bendiciones entramos en esos pactos. Dios es un Dios de pactos, no solo de fe. Dios es un Dios de pactos. ¿Y qué dice ahí? Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué? Las promesas. Si soy linaje de Abraham, ¿tiene que tocarme algo de Génesis 17 o no? ¿Se entiende? Es como yo lo entiendo. No sé de qué otra manera. No, pero es que ahora la circuncisión es de corazón. ¿Dónde? Si desde el Antiguo Testamento, lo hemos enseñado acá, se habla de circuncidar el corazón, pero también el prepucio de la carne. Y hay versículos donde se encuentran al ladito. Textos donde se encuentran al ladito como lo hemos enseñado acá. Entonces ahí es cuando es miel, pero se vuelve fuerte a la hora de ¿qué? De hacerlo, porque nos cuesta, nos amarga la vida. No puede ser heredero si no cumple o no cumple con ordenado a Abraham. ¿Listo? Muy bien, miremos el versículo 11, ya para finalizar, ¿sí? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mire,
otra vez, es necesario. En los últimos tiempos es necesario. Hoy es necesario. Es necesario profetizar a las naciones. ¿Sí? Es necesario hacerlo. Entonces, la palabra necesario viene del griego 1163. Presente de también, ¿sí? Deos, deón, ¿cierto? Dice de lo mismo, ambas usadas, bueno, dice las definiciones, conveniente, convenir, deber, necesario, necesidad, preciso. Entonces, ubicar cualquiera, es preciso que predique, es necesario que predique, debe predicar, debemos convenir en enseñar y es conveniente hacerlo. O sea, las definiciones todas son, se debe hacer, se debe hacer, ¿sí? ¿Qué tal lo estamos haciendo? ¿Qué tal lo estamos haciendo? Habla de predicar, profetizar en las naciones, ¿cierto? Sí, entonces ahí está. Dice, pero la verdad es que el mensaje para los últimos días no se está profetizando en los últimos días. Es increíble, ¿no? El mensaje para los últimos días no se está profetizando en los últimos días. Por todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? O mal aprendido. Que ya inclusive evangelizar o predicar o llevar la palabra del Señor ya no se usa, está no, es que el Señor mandará a quien tenga que mandar. Debemos pedirle al Señor un avivamiento en nuestras vidas para compartir la Escritura a otros, ¿sí? Entonces hay que hacerlo. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Mashiach por su cuerpo, que es la quejilá, de la cual fue hecho miembro según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros, para que anuncie que cumplidamente la palabra de Dios. Todo eso, lo anterior, con un solo propósito, ¿cuál? Anunciar cumplidamente la palabra del Señor. Y ese cumplidamente lo que llama es a una necesidad, ¿cierto?, de obligación. Tengo que hablar de la palabra del Señor o tengo que hablar de la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de Dios? Si vemos los últimos tiempos que se están acercando, lo que la lectura es que queremos que todo el mundo muera, ¿o no? Es la lectura que uno podría dar. Y es que a veces de verdad no hacen ni por ustedes mismos o por nosotros mismos, no hacemos. Que teniendo la verdad, no acudimos, ¿cierto?, a dar respuesta con esa verdad. Somos ajenos, orgullosos al fin del cabo. Eso es, no le hablo a cualquier, le hablo es al pueblo de Israel, dice la Escritura, ¿no? Dice, segunda de Timoteo 4:1, mire lo que dice acá para ya, ahora sí acabar, ¿sí? Mire lo que dice, te encarezco, es casi que una súplica, ¿no? ¿Sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces lo que pasa es eso, estamos buscando el tiempo adecuado. No, déjeme que eso llegue al momento adecuado. Sí, aquí me dice que no, que yo debo enseñar, predicar, ¿cierto? Reconvivir en tiempo y a destiempo. A veces no es tiempo y digo, oiga, se va a morir usted condenado porque no tiene... ¿Es a tiempo? No, no suena a tiempo, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Bueno, no así, porque se va a ganar es un enemigo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo creo que eso ya está cerca y ya se está viendo muchas cosas. Inclusive habla de sana doctrina. Eso quiere decir que la doctrina estará alterada. No habrá sana doctrina. Habrá doctrinas que se convierten en sectas y de eso empezará a beber la gente porque les gusta lo que les presentan. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos, sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esto es muy actual, esto es muy de hoy. Yo a veces creo que la gente tiene más comezón de oír que de aprender. Quieren es escuchar cosas nuevas, cosas que, ¿qué es lo que está ahí? Espere, no. Llevamos ¿cuántos siglos con la escritura? ¿Sí? Y las cosas que están ahí son las que están ahí. Las que yo debo entender son las que debo entender. Pero ese comezón aleja a los creyentes de Dios, se lo aseguro. Dice, vendrán tiempos donde no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces hacen interpretaciones casi que de cuentos, de enseñanzas que suenan bonito, pero no obedecen a la palabra de Dios. Dígame si no vemos la mayoría de las enseñanzas de esa manera. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se entiende el pasaje? Claro que sí. ¿Se entiende el llamado? Claro que sí. ¿Qué debemos hacer para eso? Obedecer. Dejar de escuchar tanta cosa. No porque suene bonito quiere decir que sea verdad. A veces la que suena más duro es la que es la verdad. ¿Sí? Pero como estamos en una sociedad de que me mire y no me toque, y que me duele absolutamente todo, ay, me dolió el corazón, ay. No, niñadas, crezcamos en el Ruá, ¿sí? Desarrollemos nuestra vida espiritual plena delante del Padre y seamos sanos en el Evangelio, ¿sí? Esa es la situación. Es necesario predicar en las naciones. Y fíjense que aquí digo en las naciones, ¿sí? Y no a las naciones, como se decía arriba. ¿Por qué estoy diciendo en este final en las naciones? Porque cuando yo hablo a las naciones, hablo a todo el mundo, pero cuando yo hablo en las naciones, hablo a los que quieren escuchar, ¿sí? A los necesitados que no han podido ir, pero que cuando oigan, van a atender. Ese es nuestro ministerio. Ahí es donde debemos hacerlo y es donde debemos fortalecerlo. Amén. Amén. Hasta ahí llegamos en esta tarde. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a colocarnos en pie y vamos a orar. Y vamos a orar. Bendito Dios, tú eres grande, Rey de la Gloria. Te agradecemos, bendito Dios, en este momento, bendito Dios tan especial, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, bendito Dios, por tus mensajes, Padre Celestial, por tu enseñanza, bendito Dios de la Gloria, por las personas que prestan oído, bendito Dios, en el día de hoy, por los que atienden, Padre poderoso Celestial, por los que aunque sea difícil, bendito Dios, deciden seguirte, Padre poderoso Rey. Ayúdanos a aclarar nuestras mentes en relación a ti, Padre y poderoso Rey, porque ciertamente lo necesitamos por tu misericordia, bendito Dios. Es beneficio para nuestras vidas, Señor. No te hacemos un favor, bendito Dios, al seguirte o al escuchar o aprender de tus cosas, Señor. El mayor beneficio cae sobre nuestras vidas, bendito Dios, porque tú lo estás ofreciendo desde el principio de los tiempos, bendito Dios.
Ayúdanos a comprender eso y a meditarlo, Señor, a llevarlo siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, bendito Dios. Quita cualquier disimulo, bendito Dios, que opaque, bendito Dios, la relación contigo, bendito Dios de la gloria. Ama a tu pueblo, bendito Dios, y permítenos amarte, bendito Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Dios, a hablar de tus cosas, Señor, sabiamente, Padre y poderoso celestial. Cambia lo que tienes que cambiar en nosotros, bendito Dios de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua y por el poder de tu Santo Rúa. Amén, amén y amén.